Dicen que en cada siglo, el cielo elige a un alma capaz de escuchar sus susurros más profundos. Y en el siglo XVI, esa alma tenía nombre de mujer, Teresa de Jesús, la monja carmelita de Ávila que transformó la manera en que el mundo entendía la oración, la unión con Dios y, sobre todo, la Eucaristía. Teresa no veía la misa como un rito más. Para ella, cada Eucaristía era un encuentro real, vivo, ardiente. Un momento donde el cielo se abría y el alma tocaba la eternidad. Pero lo que pocos saben, es que Santa Teresa descubrió un secreto tan simple y tan profundo, que cambió para siempre su manera de vivir ese encuentro con Cristo. Un secreto escondido no en los libros de teología, sino en lo más íntimo de su oración, en el silencio de su celda, en el temblor de su corazón antes de cada comunión. Un secreto que puede transformar también tu vida espiritual, si te atreves a escucharlo con el alma. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas salen de misa con el corazón encendido, mientras otras apenas sienten algo? ¿Por qué hay quienes comulgan con lágrimas de amor y otros lo hacen por costumbre, sin emoción, sin fuego interior? Teresa lo comprendió, la Eucaristía no responde solo a la fe, sino a la disposición del alma. Cristo siempre está ahí, realmente presente, esperando, pero no puede entrar en un corazón que no se ha preparado para recibirlo. Y fue en esa búsqueda, entre noches de oración, lágrimas y revelaciones silenciosas, donde Santa Teresa descubrió 3 palabras que abren las puertas del cielo. 3 palabras tan sencillas que cualquier niño podría pronunciarlas, pero tan poderosas que contienen en sí mismas el misterio de la unión entre el alma y Dios. Esas 3 palabras serían su guía, su oración antes, durante y después de cada comunión. Y lo más hermoso es que no eran fórmulas mágicas ni frases místicas inalcanzables. Eran actitudes del alma, gestos interiores de entrega, fe y permanencia. Santa Teresa las vivió con tanta profundidad que su experiencia eucarística se volvió un reflejo del amor divino mismo. Sus hermanas decían que, cuando se dirigía a la capilla, su rostro irradiaba una paz que no era de este mundo. Sus pasos eran lentos, como si ya caminara sobre tierra sagrada. Porque Teresa no iba a misa por obligación, iba al encuentro de su amado. Y allí, en el silencio del convento, descubrió el secreto que hoy también puede ser tuyo. 3 palabras que pueden transformar tu relación con Cristo, 3 palabras que convierten una misa rutinaria en una experiencia viva de amor. Vengo. Recibo. Permanezco. Estas son las palabras que cambiaron la historia espiritual de Teresa, y que pueden cambiar también la tuya. En los próximos capítulos, vas a descubrir lo que cada una de ellas significa. Y quizás, cuando termines este viaje interior, tu próxima Eucaristía no será una más. Será un encuentro donde tu alma y Cristo se abracen para siempre. Antes de cada encuentro verdadero, hay un camino. Antes de mirar a los ojos del amor, el alma necesita aprender a ver en su propia oscuridad. Santa Teresa lo sabía. Por eso, nunca se acercaba a la Eucaristía sin antes preparar su corazón. Decía que la comunión no empieza en el momento en que el sacerdote eleva la hostia, sino mucho antes, en el silencio del alma que se dispone. Teresa llamaba a ese momento la limpieza del corazón. No era un examen de conciencia hecho con frialdad, sino un acto de amor, una conversación íntima con Dios donde cada pensamiento, cada herida, cada distracción era ofrecida como ofrenda. Señor, susurraba en su celda antes del amanecer. Quiero que encuentres mi alma como una habitación preparada solo para ti. ¿Puedes imaginar esa escena? La monja descalza, arrodillada en el suelo de piedra, con una vela encendida y el corazón ardiendo. Afuera, el silencio del convento. Adentro, un alma que se abre como una flor ante la llegada del sol. Teresa comprendía que la calidad de la comunión depende de la calidad de la preparación. Un alma distraída recibe a Cristo distraídamente. Un corazón ansioso comulga con ansiedad. Pero un corazón recogido, silencioso, expectante, se convierte en tierra fértil, donde la gracia germina sin obstáculos. Por eso, 2 horas antes de cada misa, ella comenzaba ese viaje interior. Primero limpiaba el alma, entregaba sus impaciencias, sus pequeñas faltas, sus temores. Luego pasaba al segundo momento, la adoración anticipada. Cerraba los ojos y contemplaba a Cristo antes de verlo en el altar. Lo imaginaba acercándose a ella, no como juez, sino como amigo. Le hablaba en silencio. Jesús mío, sé que vienes no por mis méritos, sino por tu amor infinito. Prepara tú mismo el lugar donde vas a habitar, porque yo sola no sé cómo recibirte. Y en ese instante, el tiempo se detenía. El aire se volvía más liviano, y el corazón de Teresa comenzaba a latir al ritmo del cielo.
¿Te has preparado alguna vez así para la misa? ¿Has llegado al templo con el corazón ardiendo de expectativa, con el alma deseando encontrarse con su amado? La mayoría de las veces llegamos con prisas, con distracciones, con la mente llena de pensamientos. Y, sin darnos cuenta, nos perdemos del milagro que está a punto de ocurrir. Teresa enseñaba que Cristo no busca almas perfectas, sino almas disponibles. No espera que llegues impecable, sino que llegues sincero. Que reconozcas tus debilidades, tus cansancios, tus miedos. Que vengas con todo lo que eres, sin esconder nada, sin pretender nada. Porque la Eucaristía, decía ella, es el lugar donde la miseria humana y la misericordia divina se abrazan. Cuando el alma se presenta desnuda ante Dios, algo ocurre. No hay máscaras, no hay defensas, solo el deseo de amar y ser amado. Y es ahí donde comienza el milagro. Santa Teresa descubrió que el verdadero poder de la Eucaristía no está solo en recibir a Cristo, sino en dejarse transformar por Él. Pero para que eso suceda, el alma tiene que estar abierta, disponible, atenta. Así, poco a poco, la preparación se convierte en adoración. La espera se convierte en oración. Y la oración se convierte en amor. El alma que aprende a prepararse como Teresa, no solo asiste a misa, vive la misa. Y cada Eucaristía deja de ser un acto repetido, para convertirse en un encuentro personal, íntimo, irrepetible. Teresa caminaba hacia la capilla con la certeza de quien sabe que va a encontrarse con su amado. No era un gesto simbólico, era una cita real. Cada paso era una oración, cada respiración una entrega. Y allí, en la penumbra del templo, frente al altar, su corazón pronunciaba sin palabras una promesa. Hoy vendré a ti, Señor. Te recibiré con todo lo que soy. Y permaneceré contigo, aunque el mundo me reclame fuera. Así nacieron las 3 palabras que guiarían toda su vida espiritual. Vengo, recibo, permanezco. 3 palabras que no solo marcaron la historia de una santa, sino que pueden marcar también la tuya. Porque cada vez que aprendes a preparar tu alma con amor, Cristo vuelve a hacer nuevas todas las cosas dentro de ti. Hay palabras que se pronuncian con los labios. Y otras que solo pueden decirse con el alma. La primera palabra que Santa Teresa aprendió a vivir en cada Eucaristía fue, vengo. Una palabra tan simple, tan humana, y sin embargo, tan cargada de cielo. Cuando Teresa decía, vengo, no hablaba solo de caminar hasta el altar. Decía con todo su ser, aquí estoy, Señor. Vengo con todo lo que soy y todo lo que no soy. Para ella, venir no era un gesto físico, era un acto de humildad, de entrega y de confianza. Venir significaba abrir la puerta del alma y presentarse ante Cristo tal como uno es. Sin máscaras, sin defensas, sin pretender ser santo. Solo verdadero. Vengo, decía Teresa, porque tú me llamas. No porque sea digna, sino porque tú me haces digna. Y esas palabras, tan sencillas, contenían la llave de toda su libertad interior. Porque quien se atreve a venir a Cristo con verdad, ya ha dado el paso más difícil del camino espiritual. ¿Tú cómo vienes a la misa? ¿Vienes porque toca, porque es domingo, porque alguien te enseñó que es deber? ¿O vienes porque sabes que el amor te espera? Cuando Teresa caminaba hacia la capilla, lo hacía despacio, con el corazón temblando. Sus manos se movían como quien lleva un secreto entre los dedos. Sus ojos estaban fijos en lo invisible. Porque para ella, cada misa era una cita de amor, y cada paso un latido que decía, vengo, Jesús, vengo. Venir a la Eucaristía, decía, es atreverse a ser pequeño. Es aceptar que necesitamos ser salvados, que no basta con nuestras fuerzas, que nuestra felicidad no depende de nosotros, sino de aquel que se entrega por completo en cada comunión. Por eso, antes de acercarse al altar, Teresa hacía un gesto silencioso. Respiraba hondo, cerraba los ojos, y dentro de su alma repetía. Vengo, Señor, con mis luces y mis sombras. Con mis aciertos y mis errores. Con mis alegrías y mis miedos. Vengo como la mendiga que soy, pero sé que el Rey del Cielo me espera. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? No vienes a impresionar a Dios, vienes a dejarte abrazar por Él. No vienes a demostrar que eres perfecto, vienes a reconocer que eres amado incluso en tu fragilidad. Teresa decía que venir es despojarse. Dejar fuera las preocupaciones, los juicios, los proyectos, incluso los pensamientos religiosos que distraen del amor. Venir es vaciarse, para poder ser llenado.
Ella lo explicaba con una imagen preciosa. El alma que viene a Cristo con las manos llenas, no puede recibir nada. Pero el alma que viene vacía, recibe todo. Cuando comprendió esto, su oración cambió. Ya no buscaba preparar palabras bonitas o meditaciones complejas. Solo decía, vengo. Y esa palabra bastaba. Porque en ese vengo estaba todo, la fe, la confianza, el abandono, la esperanza. Si aprendes a vivir así tu Eucaristía, no volverás a venir igual. Cada paso hacia el altar será un regreso al hogar. Cada mirada al pan consagrado será el encuentro con un amor que no se cansa de esperarte. Venir es responder a la llamada. Y la llamada de Cristo nunca cesa. Te espera cada día, incluso cuando tú crees que no estás preparado. Santa Teresa lo experimentó muchas veces. Había días en que se sentía seca, sin fuerzas, sin consuelo. Días en que la oración le parecía una carga y la misa, una rutina vacía. Pero incluso entonces, decía: vengo, Señor, aunque no sienta nada. Vengo por amor, no por emoción. Y esa fidelidad sencilla fue lo que hizo de ella una gigante del espíritu. Porque la fe no consiste en sentir, sino en venir. Quizás tú también has tenido días en que el alma parece dormida, en que Dios parece lejos. Recuerda entonces estas palabras. Vengo, Señor. No importa cómo te sientas. No importa si tu corazón está roto o lleno de dudas. Lo único que importa es dar ese paso interior hacia Él. Cada vengo, pronunciado con amor, abre una puerta en el cielo. Y detrás de esa puerta, Cristo te espera, silencioso, paciente, con las manos extendidas. Venir a la Eucaristía así, con todo tu ser, con toda tu historia, es el primer acto del alma enamorada. Y cuando aprendes a venir de verdad, ya nada vuelve a ser igual. Porque el alma que se atreve a venir, inevitablemente, termina por recibir. Hay un momento en la misa donde el silencio lo dice todo. Las campanas interiores del alma se detienen. Y el corazón se inclina ante el misterio. Es el instante de recibir. El momento en que el amor se hace pan. Y el pan se hace presencia viva. Para Santa Teresa, ese momento era el más sagrado de todos. Decía que no hay milagro más grande que este. Que el Creador del universo entre en la pequeñez de un alma humana. Y que lo haga con ternura. Cuando Teresa pronunciaba en su interior la palabra recibo, todo su ser se abría. No solo su boca, sino su corazón, su memoria, sus heridas, sus esperanzas. Recibo, decía en silencio. No solo tu cuerpo, Señor, sino tu amor entero. Tu perdón, tu luz, tu fuerza, tu paz. Y en ese instante, se disolvía. No porque desapareciera, sino porque dejaba de resistirse. Era Cristo quien respiraba en ella. Era el amor quien amaba a través de su propio corazón. Santa Teresa comprendió que recibir la Eucaristía no es un acto pasivo, sino el gesto más profundo de fe. Es decirle a Dios: confío en ti más que en mis sentidos. Creo que estás aquí, aunque mis ojos solo vean pan. Muchos reciben la hostia, decía ella. Pero no todos se dejan recibir por Cristo. Y ahí está el secreto. Recibir no es solo aceptar algo, es abrirse por completo. Es permitir que Cristo entre hasta el último rincón del alma. Que toque las zonas heridas, que transforme las zonas frías. Que abrace incluso aquello que tú no puedes amar de ti mismo. ¿Te has atrevido alguna vez a recibir así? ¿A dejar que el amor te toque de verdad, sin límites, sin condiciones? Teresa escribía a una de sus hermanas. Recibir la Eucaristía es permitir que Cristo entre en nuestras sombras para llenarlas de luz. Y esa luz no siempre llega con dulzura. A veces, cuando Cristo entra, ilumina también lo que no queremos ver. Nuestros miedos, nuestras resistencias, nuestros orgullos. Pero incluso eso es gracia. Porque solo lo que se ilumina puede ser sanado. Por eso, Teresa recibía con el alma abierta y el corazón desnudo. Sabía que el amor venía no a juzgarla, sino a transformarla. No a pedirle perfección, sino a darle su propia perfección. Recibo, repetía. Y cada vez que lo decía, algo cambiaba dentro de ella. Sus pensamientos se aquietaban. Su ansiedad se rendía. Su corazón encontraba descanso. El recibir de Teresa era como una flor que se abre completamente al sol. Sin esfuerzo, sin miedo,
sin prisa. Simplemente se deja llenar. Y ese es el secreto. No se trata de hacer, sino de dejarse amar. ¿Cuántas veces llegamos a comulgar con la mente llena de oraciones, de peticiones, de ruido? Pero el alma no necesita tanto hablar. Necesita escuchar. Necesita abrirse. Cuando Teresa recibía la hostia, no decía muchas palabras. Solo una, entra. Y en ese, entra, estaba todo su amor, toda su confianza, toda su rendición. Entra, Señor, no solo en mi boca, sino en mi vida. Toma posesión de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis recuerdos. Hazte dueño de todo lo que soy. Así recibía a Teresa. Con la certeza de que el mismo Cristo que caminó por Palestina, el mismo que abrazó a los pobres y perdonó desde la cruz, estaba ahora vivo dentro de ella. Y cuando comprendía eso, todo el mundo cambiaba. El cielo ya no estaba lejos. El cielo vivía en su pecho. Cada Eucaristía era una nueva encarnación. Cristo no solo se hacía presente en el pan, se hacía presente en ella. ¿Te imaginas vivir tu comunión así? Saber que, en ese instante, el Creador habita en ti, más cerca que tu propio corazón, más íntimo que tu respiración. Eso es, recibo. No una costumbre, no un rito, sino una unión real. Un sí total al amor que se entrega. Teresa decía que recibir así convierte la comunión en una llama viva, que purifica sin quemar, que ilumina sin deslumbrar. Y cuando esa llama se enciende, ya no se puede apagar. Porque Cristo, una vez recibido con amor verdadero, permanece. Y así, la segunda palabra lleva naturalmente a la tercera. Después de decir, vengo. Después de abrir el alma y decir, recibo. Queda solo una cosa por aprender. Permanezco. Cuando la misa termina, la mayoría se levanta, hace una genuflexión, y vuelve al mundo de siempre. Pero para Santa Teresa, la misa nunca terminaba. Porque la tercera palabra que el cielo grabó en su corazón era, permanezco. Una palabra que no se pronuncia con la voz, sino con la vida. Teresa había comprendido que la Eucaristía no era un encuentro fugaz con Cristo, sino el inicio de una convivencia. Después de recibirlo, ella no se despedía, se quedaba con él. O mejor dicho, permitía que él se quedara en ella. Permanezco contigo, Jesús mío, susurraba. Mientras aún sentía en su pecho el eco de la presencia viva. No permitas que me aleje de ti por el ruido del día, por las conversaciones, por las ocupaciones. Que todo lo que haga sea contigo y desde ti. Así, su acción de gracias no duraba unos minutos. Duraba todo el día. Teresa había descubierto la presencia silenciosa de Cristo en lo ordinario. En el sonido de una puerta que se cierra. En el olor del pan recién hecho. En el rostro cansado de una hermana. En el trabajo humilde y repetitivo del convento. Ella decía: el alma que permanece en Cristo, vive en paz incluso entre tormentas. Porque el amor que ha recibido no depende de lo que siente, sino de lo que cree. Permanecer, para Teresa, no significaba estar rezando sin cesar. No era repetir oraciones, ni aislarse del mundo. Era vivir con una conciencia eucarística. Una certeza suave de que Dios habita dentro y camina contigo. ¿Has sentido alguna vez eso? La conciencia profunda de no estar solo, ni siquiera en tus momentos más difíciles. Teresa lo explicaba con una comparación sencilla. Así como respiramos sin pensar en cada respiración. El alma que ha aprendido a permanecer en Cristo respira su presencia sin esfuerzo. No necesita recordarlo constantemente. Lo sabe, lo vive, lo siente como un perfume que nunca se apaga. Cuando la Madre Teresa enfrentaba problemas en el convento, envidias, tensiones, cansancio, bastaba un instante de silencio interior para recordar: Cristo está en mí desde la misa de esta mañana. Y de inmediato, todo cambiaba. No porque las dificultades desaparecieran, sino porque su mirada se volvía luminosa. Permanezco contigo también en esto, Señor, murmuraba. Permanezco en tu paz, aunque fuera todo sea confusión. Permanecer no es una emoción, es una decisión. Es el acto de amor más fiel que puede tener un alma. Cristo no viene a visitarte para irse después. Él desea quedarse, habitarte, compartir tu respiración, tu cansancio,
tus alegrías, tus pensamientos más secretos. Y cuando tú le dices, permanezco, le abres la puerta para que su presencia transforme todo desde dentro. Teresa decía que las almas que permanecen en Cristo se vuelven tabernáculos vivientes. Donde quiera que van, llevan su luz, su paz, su ternura. Sin hablar demasiado, sin hacer alarde, simplemente irradiando. Así comenzó a suceder con ella. Las hermanas del convento notaban que, después de comulgar, Teresa caminaba diferente. No tenía prisa, no discutía, no se impacientaba. Era como si un fuego suave ardiera dentro de ella, iluminando todo a su alrededor. Permanezco, decía. Y esa palabra la sostenía incluso cuando no sentía consuelo. Incluso cuando su alma pasaba por noches de sequedad o incomprensión. Porque permanecer es confiar en la fidelidad de Cristo, incluso cuando tú no eres constante. Es dejar que Él sea el que mantenga viva la llama. Quizás tú también has sentido, después de comulgar, esa paz que dura unos minutos y luego se disuelve entre las preocupaciones del día. Teresa te diría: no te preocupes por conservar la emoción. Solo conserva la conciencia. El secreto no es mantener un sentimiento, sino una presencia. Recordar que Cristo sigue ahí, aunque tú estés ocupado, cansado, distraído. Y poco a poco, esa presencia empieza a transformar todo. Tu manera de mirar, de hablar, de trabajar, de amar. Las personas que viven el permanezco se convierten en presencia sanadora para los demás. Su sola cercanía transmite calma, esperanza, luz. Porque no son ellas, es Cristo en ellas. Eso fue lo que sucedió con Teresa. Muchos decían que, al estar cerca de ella, era como si estuvieran cerca de Dios mismo. Y ella respondía con humildad: no soy yo. Es Él, que permanece en mí. Permitir que Cristo permanezca en ti, y permanecer tú en Él, es la meta y la plenitud de la vida eucarística. Entonces ya no hay separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Entre el altar y la cocina. Entre la oración y el trabajo. Todo se convierte en una misma corriente de amor. Y así, cada día, cada respiración, cada acto sencillo, se vuelve una prolongación de la misa. Una Eucaristía viva. Una comunión que no termina. Porque cuando el alma aprende a decir con Teresa: vengo, recibo, permanezco. Ya no hay lugar donde Cristo no esté. Ya no hay momento donde el cielo no toque la tierra. Cuando un alma se deja transformar por la Eucaristía, nada a su alrededor permanece igual. El amor que entra en el corazón comienza a irradiar. Como una lámpara encendida que no puede ocultarse. Eso fue lo que ocurrió con Santa Teresa. Las 3 palabras que ella vivía cada día, vengo, recibo, permanezco, no se quedaron solo en su oración. Se convirtieron en un fuego que encendió a toda una comunidad. Las hermanas del convento lo notaban sin saber explicarlo. Después de la misa, cuando Teresa regresaba a su celda o al trabajo común, su presencia llenaba el ambiente de una paz que desarmaba las tensiones. Era como si el aire cambiara cuando ella pasaba. Y no porque hablara mucho de Dios, sino porque Dios hablaba a través de ella. Había aprendido a venir con total autenticidad. Y eso la había liberado de la necesidad de aparentar. Ya no temía mostrar su fragilidad. Ya no se preocupaba por lo que pensaran los demás. Cuando mi alma está desnuda ante Cristo, decía, aprendo a estar desnuda también ante los hombres. Esa transparencia interior la hacía cercana, humana, real. Y justamente por eso, sus palabras tenían poder. No porque fueran elocuentes, sino porque estaban llenas de verdad. El vengo había curado en ella la dureza del perfeccionismo espiritual. Ya no necesitaba ser la santa que todos esperaban. Solo quería ser la mujer amada por Dios. Y en esa humildad, se volvió fuerte. La autenticidad de su vengo la hizo libre. Y su libertad comenzó a liberar también a las demás. El recibo, por su parte, había ensanchado su corazón. Antes se impacientaba fácilmente con las hermanas lentas o distraídas. Pero al aprender a recibir a Cristo cada día, aprendió también a recibir a las personas. Si mi Señor me recibe con paciencia infinita, decía, ¿cómo no voy a recibir yo a esta hermana que me cuesta amar? Y así, poco a poco,
el convento de San José se transformó. Ya no era solo un lugar de oración. Era un espacio donde se respiraba la presencia viva de Cristo. Las relaciones se volvieron más suaves. Las discusiones menos duras. Las diferencias, oportunidades para practicar la caridad. Cuando Teresa enseñaba a sus hijas espirituales, les decía: cada una debe ser una custodia viviente, llevando a Cristo a cada rincón del convento. Y ellas lo comprendían no tanto por sus palabras, sino por su ejemplo. Porque Teresa no predicaba desde un púlpito. Predicaba con su manera de vivir. El Permanezco había hecho de su alma un tabernáculo. Todo lo que tocaba se volvía oración. El trabajo manual, la escritura, el descanso, la conversación. Todo se volvía ocasión de encuentro. Un día escribió: cuando permanezco en Cristo, hasta las tareas más pequeñas se llenan de eternidad. Eso es lo que ocurre cuando el alma aprende a vivir la Eucaristía más allá del templo. El mundo deja de ser un escenario de distracciones. Y se convierte en un altar donde todo puede ser ofrecido y santificado. Los que la rodeaban lo notaban. Sacerdotes, nobles, campesinos. Todos decían lo mismo. Después de hablar con Teresa, uno siente como si hubiera estado en presencia de Dios. Y ella, con una sonrisa, respondía: no soy yo. Es Cristo, que permanece en mí. Esa es la verdadera transformación eucarística. Cuando el amor recibido se vuelve amor entregado. Cuando la comunión se convierte en misión. Teresa comprendió que cada misa era una oportunidad de renovar el mundo. Que cada alma que aprende a venir con sinceridad, a recibir con apertura y a permanecer en el amor, se convierte en canal de gracia para los demás. Por eso decía: cada comunión vivida con amor transforma no solo al alma que la recibe, sino también a todo lo que la rodea. Y no lo decía como metáfora. Lo veía. Lo vivía. En los conventos que fundó, se respiraba un ambiente distinto. No era la pobreza material lo que atraía, sino la riqueza invisible de una comunidad que vivía en comunión constante. Había paz, había gozo, había silencio. Pero sobre todo, había presencia. Santa Teresa había descubierto que las 3 palabras que transformaron su interior tenían también el poder de transformar el mundo exterior. Porque el amor eucarístico no se guarda, se expande. No se encierra, se contagia. No se limita al templo, se hace vida. Y así, su herencia no fue solo la reforma del Carmelo ni sus libros místicos, sino algo mucho más profundo. Una forma nueva de vivir la Eucaristía. Una espiritualidad del encuentro continuo. El alma que vive el vengo, con autenticidad. El recibo, con apertura. Y el permanezco, con fidelidad. Se convierte en un reflejo de Cristo en medio del mundo. Y cuando eso sucede, el cielo y la tierra se tocan. Cuando Santa Teresa miraba hacia atrás, al final de su vida, no se sentía orgullosa de sus fundaciones, ni de sus libros, ni de la admiración que despertaba entre teólogos y reyes. Lo único que verdaderamente la consolaba era saber esto: que había aprendido a vivir unida a Cristo en la Eucaristía. Si algo bueno he hecho en este mundo, escribió, ha sido aprender a vivir las 3 palabras que Él me enseñó. Vengo, recibo, permanezco. Todo lo demás son añadiduras. Esa fue su herencia espiritual. Su testamento de amor para todos los que vendrían después. Y hoy, esas mismas palabras llegan hasta ti. No como una enseñanza lejana, sino como una invitación viva. Porque también tú puedes vivir la Eucaristía como ella la vivió. No como un rito más, sino como el encuentro más íntimo, más real y más transformador de tu vida. Cada vez que te acerques al altar, puedes repetir en tu corazón: vengo, Jesús, tal como soy. Con tus debilidades, con tus dudas, con tus heridas. Vengo porque tú me llamas, no porque sea digno. Y cuando recibas la hostia, deja que tu alma pronuncie en silencio: recibo, Señor, todo lo que tú quieres darme. Tu paz, tu fuerza, tu perdón, tu luz. Recibo tu presencia y dejo que me transforme. Y al salir del templo, cuando el bullicio del mundo te rodee, cuando la rutina quiera apagar la llama,
Repite con el alma. Permanezco contigo, Cristo mío. Permanezco en tu amor. Permanezco en tu presencia. Permanezco en tu voluntad. Si haces esto con constancia, si dejas que estas 3 palabras se graben en tu corazón, cada misa se convertirá para ti en un cielo abierto. Y cada día de tu vida será una prolongación de ese milagro. Porque cuando aprendes a venir, a recibir y a permanecer, ya no hay distancia entre el altar y tu vida cotidiana. Tu hogar se convierte en un templo. Tu trabajo, en oración. Tu silencio, en adoración. Santa Teresa lo vivió y lo dejó como testimonio. La Eucaristía no se termina al salir de la iglesia. Empieza en ese momento. Porque Cristo no se queda en el sagrario. Te acompaña, te habita, camina contigo. Y esa conciencia cambia todo. Cambia tu manera de mirar. De amar. De sufrir. De vivir. El mundo necesita almas eucarísticas. Corazones que sepan traer la presencia de Dios allí donde falta esperanza. Corazones que sean paz en medio del ruido. Luz en medio del cansancio. Fuego en medio de la indiferencia. Tú puedes ser uno de esos corazones. Tú puedes vivir este legado. Solo tienes que empezar hoy. Antes de la próxima misa. Haz silencio. Y dile con el corazón. Vengo. Recibo. Permanezco. Y descubrirás que el amor que transformó a Santa Teresa también puede transformar tu vida. Si este mensaje ha tocado tu alma, te invito a seguir caminando con nosotros. En este canal, Misterios de la Oración, compartimos las luces, los secretos y las enseñanzas de quienes aprendieron a hablar con Dios con el lenguaje del amor. Suscríbete para que no te pierdas ninguna de las próximas reflexiones y para que juntos sigamos aprendiendo a vivir cada día en la presencia de aquel que nunca deja de esperarnos. Porque el misterio de la Eucaristía continúa. Y el próximo capítulo puede comenzar en tu propio corazón.